Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Bienvenidos a nuestro podcast Experto Responde, un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público, donde resolveremos inquietudes y responderemos a sus preguntas relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, al mismo tiempo que compartiremos los avances de investigación y las tecnologías promovidas por Senicaña. Magda. Hola Milena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas El gracias. Experto Responde. Gracias. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Bueno. Voy a contextualizar un poquito pues, la idea del tema de hoy. Nosotros sabemos que desde el punto de vista agronómico hay tres aspectos a tener en cuenta importantes, que es la planta, obviamente. Vamos a hablar de caña de azúcar. Hoy estamos en el Valle del Río Cauca, entonces la planta va a ser la caña de azúcar. El suelo, que es pues quien soporta esa planta, y el clima o ambiente. Dentro del clima y el ambiente pues está el recurso tan importante que es el agua. Entonces hoy lo que nos trae aquí es hablar de uno de esos componentes de la productividad de cultivos, que es el suelo. Y en ese sentido pues el suelo necesita ser cuidado, Sí. recuperado, y también pues necesita recibir unos nutrientes dependiendo del cultivo. Y en ese sentido queremos hoy hablar del tema de la fertilización. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de entrar en materia y que nos cuentes pues toda esa experiencia que tú tienes alrededor del tema, cuéntale al público quién es Magda. Bueno, soy nariñense, estudié química y en ese estudio me apasioné por el estudio de suelos. Llegué al Valle del Cauca justamente con ese fin de profundizar mucho, investigar y tratar de mejorar desde el punto de vista químico cómo se puede mejorar esa productividad. Eso me llevó, después de terminar la maestría, me llevó a entrar a un ingenio donde empezamos a construir el laboratorio de análisis de suelos, a interpretar y hacer planes de fertilización, buscando siempre una mejor rentabilidad, buscando una mejor productividad en términos de TSH y sacarosa y a un menor costo. Al final, un plan de fertilización siempre va a ser exitoso si tienes en cuenta no solamente esos parámetros que te dije anteriormente, sino que también tiene en cuenta el clima. Y hoy en día, uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta es los gases de efecto invernadero, pues que realmente tenemos que ser responsables ambientalmente, y hacer un uso o una integración de todos esos aspectos, pues nos hacen más sostenibles en la industria. Qué bueno, Magda, porque parte pues del tema que queríamos explorar hoy es también cómo la fertilización, desde el punto de vista de la necesidad del fertilizante, pero también de la rentabilidad de esa práctica, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese sentido sabemos que la fertilización es uno de los rubros más altos que tiene el cultivo de la caña de azúcar, ¿sí? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú el tema de los costos de la fertilización? Realmente ese es un tema retador porque eso es algo que no lo podemos controlar, porque dependemos de unas industrias que no son nacionales, sino que son, al contrario, son extranjeras, y que de ellas depende mucho ese costo. Nosotros siempre al final vamos a tener que estar jugando entre la productividad y el costo de la fertilización. Realmente a donde tenemos que llegar a ser mucho más eficientes con esas unidades que estamos aplicando y lograr tener una mayor productividad con un manejo integral. Realmente la caña de azúcar no solamente responde a la fertilización, sino que hay otros factores principales como las propiedades físicas y las propiedades biológicas. Realmente uno no integra todos esos conceptos para mejorar una productividad. El día en que todo el mundo lo hagamos y seamos conscientes de que hoy tenemos que pensar de manera integral, muy seguramente vamos a mejorar la salud y la calidad del suelo, y eso nos va a llevar a tener una mayor rentabilidad en términos de producción en el tiempo. Súper interesante que tú menciones el tema de integrar las propiedades físicas del suelo, las propiedades químicas del suelo y obviamente la rentabilidad y los costos de productividad. Si tomamos en cuenta esos tres factores que acabas de mencionar, que si los llegamos a mezclar, podríamos tener mejores resultados, porque vamos a conservar, vamos a recuperar y vamos a aumentar la productividad. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama en el Valle del Río Cauca de la fertilización
si comparas lo que se hacía antes con lo que hacemos ahora? Sí ha mejorado muchísimo. Realmente creo yo que algunos ingenios ya han avanzado mucho porque hay una fertilización mucho más consciente. Prácticas como la fertilización específica por sitio hace de que realmente estemos poniendo la cantidad de fertilizante justa a las necesidades en ese lugar, y eso hace que sea mucho más preciso la fertilización. Okay. Realmente todos deberíamos de evolucionar para allá, pero si bien es cierto, algunos lo hacen de esta manera, todavía tenemos fertilizaciones a tasa constante. ¿Cuál es el reto? El reto está en que esa fertilización tiene que ser muy bien realizada en una condición de humedad del suelo, muy bien ejecutada, con una profundidad, con una incorporación. O sea, todo eso hace que sea mucho más potencial esa fertilización. Ahora bien, anteriormente no contábamos con herramientas muy buenas. Por ejemplo, antes la fertilización solamente era aplique 10, 12 bultos de urea y pare de contar. Hoy en día ya tenemos empresas que están ubicadas en el Valle Geográfico que le permiten que el agricultor tenga unas opciones mucho más precisas de una mezcla, no solamente de urea, sino que ponga otros componentes que al final también lo requiere el cultivo, que también los necesita el suelo, pero al tener esa posibilidad le da una mayor posibilidad de asegurar mayormente esa productividad. Hay algo que mencionaste y es el tema de la humedad, ¿sí? Y nosotros estamos en una región donde es heterogénea en cuanto a suelos. Tenemos unas regiones pues donde mantiene más alta esa humedad y otras que no tanto. Esa ventana de oportunidad para algunas empresas dedicadas al cultivo de la caña son muy estrechas, ¿sí? Entonces, eso es un reto. ¿Cómo dirías tú que en el futuro, pensando en esa agricultura como específica por sitio, en esa fertilización específica también, cómo podría ser que uno venza ese reto de esa diferencia? Cuando estamos en verano, pues digamos que la labor es mucho más sencilla. Realmente hacer una aplicación mecánica es mucho más fácil, pero habiendo unos eventos tan largos de unos inviernos con una precipitación altísima, realmente lo que está haciendo es una saturación en el suelo. Entonces tenemos que replantearnos muchas cosas. Anteriormente no estábamos preparados como para un drenaje profundo, entonces tenemos que acompañarnos de otras labores. Entonces prácticamente lo que nos está obligando es a que cada vez reaccionemos mucho más rápido dependiendo de la condición climática. Y asimismo tienen que ser nuestras labores. Ahora bien, si tenemos una condición de precipitación muy alta donde realmente no podemos fertilizar, pues necesariamente tenemos que esperar a que haya esa mejor condición. Pero el tema es que tenemos que buscar, porque realmente hoy en día no tenemos como la solución, porque normalmente se hacen aplicaciones de fertilizantes líquidos, pero esa disponibilidad de esos fertilizantes líquidos hoy en día casi no es tan disponible porque el mercado no la ofrece, pero nos lleva a que tenemos que buscar esas opciones o buscar otras alternativas que realmente desde la ciencia tenemos que empezar a explorar y ver cuál va a ser la mejor opción que le demos al sector para que podamos contribuir en que ellos puedan tener una mejor herramienta para poder seleccionar esas distintas fuentes que se puedan fertilizar. Ok, a mí aquí en esto que mencionas es muy importante el tema de la integración de prácticas agronómicas. No podemos ver la fertilización como algo aislado, ¿sí? Y el tema del drenaje y el tema de la humedad del suelo está pues muy relacionada, así como el tema de la disponibilidad que mencionas de insumos y de maquinaria también, ¿no? Entonces, es como invitar a los agricultores y pues ellos lo saben, a que conozcan un poco más y que amplíen ese abanico de posibilidades, tanto en fuentes de fertilizantes, que de eso quiero que me hables un poquito, tanto en fuentes de fertilizantes como en todas esas prácticas agronómicas que podemos hacer, como la aplicación de microorganismos, abonos verdes y todas esas prácticas que podemos combinar para hacer de la fertilización una práctica más exitosa en estos tiempos de crisis, por decirlo de alguna manera. Realmente hemos venido haciendo muchas prácticas a lo largo del tiempo,
donde hemos realizado de alguna manera algunos cambios en el suelo que hoy en día nos están pidiendo a gritos, hagamos otras cosas para tratar de volver a recuperar mis condiciones. Afortunadamente el suelo es resiliente y tiene una ventaja enorme de que si usted le da las condiciones, él va a responder. Entonces, prácticas como la aplicación de materia orgánica, prácticas como la siembra de abonos verdes, la aplicación de microorganismos, pues muy seguramente todo ese conjunto de nuevas acciones van a favorecer en la recuperación de todas esas propiedades que requerimos para que el cultivo prospere de manera mucho más eficiente. Ok, y a eso iba mi siguiente pregunta, pero ya casi que respondiste esa que te iba a hacer y era cómo devolverle la vida al suelo, porque el suelo siempre está vivo, pero ciclo tras ciclo, pues tenemos que recuperar eso perdido como la materia orgánica, los microorganismos que ya. Y yo te iba a preguntar precisamente eso, ¿qué había hecho pues la ciencia, la industria, en el sentido de aliviar un poquito esos dolores que los agricultores presentan? Y uno de esos dolores es fertilizo, subo dosis de fertilizante, pero los resultados son los mismos, ¿sí? Obviamente porque la productividad no depende de ese solo factor. Sin embargo, si ponemos aparte todos los factores, la gente a veces se siente un poco frustrada porque no se responde, porque la planta no responde a la fertilización convencional. Mira, hemos visto y hemos hecho algunos ensayos donde realmente uno se puede dar cuenta de que la planta no responde como tal a una dosis específica de nutrientes. ¿Por qué? Porque cada sitio es diferente al otro. En cada sitio hay un pH diferente, hay una condición de nutrientes, en unos es más alto, en otros es más bajo. Los contenidos de arcilla, limo, arena varían muchísimo y eso hace que también al mismo tiempo varíe también la respuesta de la planta. ¿Por qué? Porque hay una interacción suelo-planta que hace que haya respuesta o no. Entonces la pregunta allí sería más bien, si yo tengo los nutrientes en el suelo, ¿cómo hago para nutrirla mejor? Entonces, realmente la respuesta está, no hay una dosis específica. Cada variedad se comporta de manera distinta también, extrae de manera distinta. Entonces, al final, ¿qué termina uno haciendo? Tiene que, si conoce la variedad, si conoce cuál es la extracción, pues yo tengo que hacerle la reposición de esos nutrientes que ella extrae, sin olvidar que el suelo es un banco de nutrientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa relación entre el suelo, lo que requiere la planta y la eficiencia en la obtención de esos nutrientes, y al final eso me va a dar una dosis. Bueno, esa es la manera como normalmente lo hacemos. Pero cuando uno va a hacer los cálculos, normalmente necesitamos de que algún agrónomo nos lo haga y que necesitamos una respuesta rápida para poder hacerlo. A eso iba y te invito a que te tomes el cafecito, porque a mí un bicha fue por aquí, me contó, porque con todo esto que nos has contado, la gente debe estarse preguntando, bueno, ella lo sabe porque es la experta, pero ¿y nosotros cómo hacemos para saber cuál es el pH, cuál es la relación? Sí, porque existen, y todos lo sabemos que existen, una forma de uno darse cuenta cómo está el suelo y es con un análisis, así como el análisis de sangre, un análisis para el suelo, pero la dificultad en muchas personas está en la interpretación. Y por ahí ese pajarito me dijo que hay una solución para eso, que todo ese conocimiento del experto está ahora al alcance de todo el mundo. Cuéntanos un poquito. Afortunadamente sí, realmente dentro de las cosas que te puedo contar es que cuando estuve en la industria, ese es uno de los retos más grandes que tenemos, que cuando vamos a fertilizar, la oportunidad en la ventana es tan rápido que tenemos que saber cuánto poner y qué fuente poner. Y realmente el agricultor pasa muchos trabajos, pues el ingenio que ya tiene su sistema experto, digámoslo así, local, lo hace de una manera mucho más sencilla y gracias a Dios existen esas herramientas, pero para que el agricultor que necesite apoyo para hacerlo, porque en muchos casos no cuentan con el conocimiento como tú lo dijiste, pues hoy en día contamos con un sistema experto de fertilización realizado en Cenicaña, el cual está hecho para el cultivo de caña, es decir, que tiene en cuenta las variedades que hoy en día estamos sembrando comercialmente, tiene en cuenta las curvas de extracción, tiene en cuenta esa extracción que cada planta hace en todos los nutrientes, que al final nos permite entregar una recomendación
de unas fuentes que se van a ajustar a una recomendación dependiendo del pH que el suelo tiene, pero si el agricultor en algún momento dice no quiero usar esa fuente que me recomiendan porque yo conozco mi finca y puedo usar una urea, por ejemplo, pues O tengo en la bodega. o lo tengo en la bodega, pues Ujú. perfectamente lo puede hacer. Entonces, la ventaja de este sistema es que solamente requiere del análisis de suelo que él Ok. tenga, lo puede almacenar en la base de datos del sistema experto. Luego, haciendo una selección básica de unos parámetros básicos que tiene la herramienta, pues va a obtener una recomendación. Súper. ¿Qué sale en esa recomendación? Le va a indicar cómo está su suelo a nivel general, si hay un desequilibrio o no. Si está deficiente, suficiente. Exactamente, y le van a salir unas dosis de unos componentes que muy seguramente los va a encontrar muy fácilmente en el mercado, porque realmente lo que tenemos son fuentes normales que podemos encontrar perfectamente en un mercado. Se considera desde una urea hasta una urea con un inhibidor de ureasa, se consideran fuentes de fósforo, se consideran fuentes de potasio y otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta es los menores. Entonces, como ves, el sistema experto actual que hoy tenemos considera una cantidad de nutrientes y de variables que normalmente no se tiene en cuenta si hacemos una fertilización tradicional donde solamente vemos urea. Claro, es que llevamos años aplicando la fórmula de soca y de plantilla para una sola variedad. Eso que nos mencionas de las variedades es muy sorprendente, sobre todo porque en los cultivos normalmente se fertiliza para X especie de cultivo, no sé, para un frutal, para un café, pero no en ningún cultivo que yo conozca se fertiliza por variedad, y esto es algo muy novedoso que nos está entregando Cenicaña hoy en día, y es que podemos tener una fertilización no solo para el cultivo de la caña, sino que tenemos unas curvas de extracción que nos van a decir en qué momento óptimo esa planta o esa variedad me va a extraer uno o el otro. Sí, entonces eso es muy bueno. Eso es fundamental porque realmente lo que vamos a hacer es más eficientes al momento de hacer la fertilización, ¿sí? Y que nos va a generar una herramienta. Esa es una herramienta tan práctica que tú, si ya incluiste el análisis, en 25 segundos vas a tener una recomendación. Ahora, hay otro tema fundamental que tiene la herramienta que normalmente también se requiere al momento de hacer la recomendación, y es con qué valor de TSH me voy a proyectar para hacer la recomendación. Normalmente uno busca datos históricos, pero tiene que ir a buscar en un cuaderno o a una base de datos. Realmente este sistema experto trae un nuevo concepto donde trae la información histórica de esa finca. Que la tenemos aquí en Cenicaña. Que la tenemos aquí, y muy seguramente le van a dar varias opciones en el cual puede escoger si quiere un valor histórico, si quiere su máximo histórico, si quiere el potencial productivo. Entonces existen diferentes valores con los cuales él puede predecir su potencial en productividad, y al final eso es lo que me va a determinar la dosis de nutrientes que voy a necesitar. Y para los más soñadores que dicen yo quiero producir 300 toneladas de caña por hectárea, obviamente por eso digo soñadores, ¿cuál es el máximo que me deja ingresar allí de tonelaje en el sistema experto? No hay un límite porque realmente hay unas fincas que hemos tenido con unas productividades de 200. Entonces lo que hace el sistema es internamente hace los cálculos para poder sacar la recomendación. En este momento no hay un límite realmente que uno diga no puedo incluirlo porque voy a producir tus 300 toneladas. No hay un límite de productividad para el soñador. No. Sin embargo, me imagino que sí hay un límite para los nutrientes. Exactamente, eso sí. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que yo vaya a poner más fertilizante significa que voy a tener mayor productividad. Hay variedades que no responden, que son mucho más eficientes, que responden a unas bajas dosis de fertilizante, entonces no requieren tanto. Cuando uno pone un exceso de nutrientes, realmente está generando 2, 3 cosas. Contaminación total, un alto sobrecosto y un desequilibrio químico en el suelo. Entonces, ¿realmente vale la pena aplicar más fertilizante? Pues no. Solamente hay que aplicar lo justo y necesario que el cultivo requiere. Y en ese sentido que hoy decíamos fertilización, pues para la productividad, pero también para la sostenibilidad, ese concepto cabe muy bien porque no es aplicar por aplicar, ¿sí? Porque hay un impacto muy grande en la huella de carbono por los efectos de los fertilizantes, principalmente los nitrogenados. Si logramos colocar la dosis que la planta va a extraer,
pues eso sería un favor que le estamos haciendo al medio ambiente en ese sentido. Y de hecho no solamente es eso, sino que el mismo mercado nos está llevando a ser mucho más eficientes. Bueno, Magda, yo creo que hay muchas más interrogantes que de pronto podríamos ampliar en los comentarios del programa o algo a través de un código QR donde puedan encontrar de pronto una información más amplia, pero sí hay una sesión aquí que aquí ya llegamos porque estamos llegando un poquito al final y es la sesión de caja de preguntas. Esta caja de preguntas son unas preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales para que te realicemos. Y vamos con la primera, muy concreta. ¿Qué es mejor, fertilización foliar o edáfica? Siempre es mejor la fertilización edáfica porque la planta es dentro de su estructura, la raíz es la que toma la mayor cantidad de nutrientes. La hoja no tiene esa posibilidad. Entonces, por tanto, el fertilizante siempre tiene que ser edáfico. Edáfico, listo. ¿Cómo controlar el costo de los fertilizantes? Difícil. Realmente, como te decía anteriormente, no depende de nosotros, dependemos de un mercado. Y hasta que estemos sometidos en ese mercado y a esas condiciones externas, realmente vamos a estar sufriendo por los costos. Creo yo que tenemos que buscar esos puntos de equilibrio entre la fertilización y la productividad que nos lleve a tener una producción sostenible. Okay. Dependemos de un mercado global y los costos nos invitan a pensar y a conocer mejor cómo nutrir adecuadamente el cultivo. Sí, o a replantear las prácticas en la nutrición. Okay. Aquí hay otra, vamos con otras dos. Dice, bueno, esta ya la respondiste, fertilización orgánica o fertilización tradicional, pues ya con todo lo que has dicho lo has... Podría uno pensar que ser orgánico es una posibilidad, eso va a depender mucho del mercado, porque hoy en día tenemos también producción de azúcar orgánica y ese es un buen segmento, pero depende mucho del precio y puede ser una posibilidad, pero tampoco se puede separar las dos. Pensaría que hoy con la agricultura regenerativa tenemos que considerar todas esas labores que hacemos desde lo convencional, integrar con una aplicación de compost, integrar con otras prácticas, porque al final lo que estamos buscando es mejorar la salud y la calidad del suelo. Perfecto, integrar sí. Tanto las disponibilidades orgánicas que hay como las químicas, porque la una sin la otra no funciona. Sí, y que tenemos que buscar, por ejemplo, una variable crítica en el suelo es el porcentaje de materia orgánica. Entonces, realmente la manera es donde se requiere, colóquele algo de materia orgánica. Los residuos, hoy tenemos compost, hay diferentes fuentes alternativas en el mercado hoy en día que son mucho más fáciles, pero que realmente tenemos que invertir para recuperar el suelo. Bueno, y la última pregunta que nos hacen nuestros seguidores es, ¿se puede usar el CEF en otro cultivo? ¿Y quién lo puede usar? ¿Quién puede entrar al CEF y operarlo, hacer los cálculos allí? Realmente el sistema experto de fertilización está hecho para caña de azúcar. ¿Quiénes pueden ingresar? Pues todos los que están en el sector, que tienen una clave y un usuario en Cenicaña. Todos ellos pueden hacer la consulta. Realmente como es para caña de azúcar, pues obviamente otro cultivo no lo puede usar. Muy seguramente si en algún momento alguien está interesado en que hiciéramos un sistema experto para otro cultivo, arroz, qué sé yo, tendríamos que levantar toda esa información solamente para hacerlo para arroz. Pero este sistema experto es solamente para caña. Es para caña de azúcar y los usuarios que tengan usuario y contraseña de Cenicaña, que son todos los productores de ingenios, asistentes técnicos autorizados y demás. Sí. Listo, entonces, pues ya aquí como para terminar, pues recordarles, darte las gracias, Magda, por todos esos conceptos. Igual tu correo electrónico va a quedar allí en el podcast por si alguien desea hacer una consulta a más profundidad. Decirles que en Cenicaña estamos conectando la ciencia con la agroindustria, esa es nuestra labor, y decirles también que el sistema experto de fertilización nos trae una frase final y es: decida cómo nutre su cultivo de la mano de un experto. Así es. ¿Qué te parece? Genial. Realmente me hubiera encantado tener esta herramienta antes para poder hacer mis recomendaciones en la nutrición. Sí. Bueno, Magda, muchísimas gracias. Seguramente vamos a invitarte nuevamente porque este tema es muy amplio
y nos queda haciendo falta el tema de los microorganismos, el tema de las fuentes de fertilizantes. Hay que darle más profundidad a ciertos temas que hoy tocamos de manera global, entonces seguramente vamos a vernos en otra oportunidad. Sí, Mile. Gracias por acompañarnos en El Experto Responde. Nos vemos en un próximo episodio. Estamos conectando la ciencia con la agroindustria. Nuestro podcast Experto Responde es un espacio creado para acercar a los investigadores con ustedes, nuestro público, donde resolveremos inquietudes y responderemos a sus preguntas relacionadas con la agroindustria de la caña de azúcar, al mismo tiempo que compartiremos los avances de investigación y las tecnologías promovidas por Senicaña.